Compartir experiencias y puntos de vista sobre leer y las bibliotecas son los objetivos principales de este 5º Seminario Internacional de Bibliotecas Públicas. Es por eso que a continuación nos preparamos para asistir, escuchar y conversar con nuestro primer invitado internacional que da inicio a esta jornada de reflexión y diálogo. Escritor y periodista que nos visita desde la ciudad de Resistencia, capital de la provincia del Chaco, en Argentina. Otro argentino. Qué bien. Bien por el país hermano. Traducido a más de 20 idiomas, ha sido galardonado por su obra literaria en países como Venezuela, México, España, Italia y Chile. Columnista habitual de los diarios Página 12 y de Buenos Aires Herald. Autor de más de una decena de novelas, de las cuales se cuenta entre la más conocida Luna Caliente, La Revolución de la Bicicleta, Santo Oficio de la Memoria, Visitas después de la hora y su más reciente publicación, La Última Felicidad, de Bruno Foldner. Presidente de la fundación que lleva su nombre y que tiene como parte de su objetivo trabajar por la educación, el fomento de la lectura, la divulgación de la literatura y el desarrollo cultural, contribuyendo así a formar un pueblo lector y a mejorar su calidad de vida. Nuestro invitado es una voz autorizada para hablar de lectura, políticas públicas y bibliotecas con una mirada al futuro, al impacto que éstas tienen sobre los individuos. Mempo compartirá con nosotros una clase magistral, tras la cual daremos espacios a una ronda de preguntas por parte del público, a quienes invitamos a ir entregando sus consultas por escrito a nuestros colaboradores para posteriormente poder efectuarlas a nuestro expositor. Invitamos a nuestro escenario al señor Mempo Giardinelli, a quien recibimos con un fuerte aplauso y orgulloso de que esté aquí presente. Mempo. Hombre, me dice que usted es una persona muy importante aquí. Bueno, qué gusto que no, gracias. Bueno, buenos días y muchísimas gracias. Y además muy impresionado con la presentación de una personalidad, como me dicen que es en Chile, el señor Noguera, y con el preludio de las intervenciones de Gonzalo y no me acuerdo tu nombre, perdón, Alberto, y esta performance extraordinaria de Carlos Acevedo. Así que me siento muy honrado, muy contento. Y bueno, voy a compartir con ustedes algunas ideas. Luego de los agradecimientos y obviamente a la DIVAM por todo lo que vienen haciendo por las bibliotecas públicas de Chile y que ahora me honran con esta oportunidad de compartir algunas ideas. Ideas y pensamientos que yo reelaboro y difundo desde hace décadas, porque el mundo de los bibliotecarios, como el de la literatura, son mi mundo en la vida. Tengo ya casi medio siglo de ser docente y mediador de lectura, específicamente de la lectura literaria, que en mi opinión es la buena lectura, es la mejor, porque es la que construye ciudadanía, es la que abre los ojos, como es el lema de nuestra fundación, en el nordeste de la Argentina, tan lejos de Dios y de Buenos Aires, como decimos nosotros. Leer abre los ojos y es una convicción muy profunda, porque la lectura ensancha el conocimiento, pero a la vez es la única manera de formar criterios éticos y estéticos. Nuestra fundación trabaja en la pedagogía de la lectura, que yo inicié a mediados de los años 80, cuando hacerlo parecía un exotismo. En los márgenes de mi país, en el Chaco, frente al Paraguay, advertimos que para la reconstrucción democrática no alcanzaba con solamente promover la lectura. Hacía falta mucho más que propagandizar las virtudes de la lectura.
Teníamos que superar los lugares comunes que hablaban del placer, el hábito, el contagio. Que todo eso está muy bien, son buenos enunciados, pero no alcanzan, no construyen lectores. Hacía falta trabajo de campo, insertarse en la sociedad profunda y en los males concretos de la iletralidad y la iliteracia. Para ello creamos un voluntariado para trabajar en programas con el objetivo concreto y urgente de dar de leer. Porque así como es indispensable dar de comer, hay que dar de leer. Convencido de que la educación lectora siempre mejora a las personas y que todas las personas del mundo empiezan siendo niños, creamos a fines de los 90 el programa de Abuelas Cuentacuentos, que hoy ya es bastante conocido en muchos países, y hoy coordinamos a unas 3.000 abuelas y abuelos lectores en más de 60 ciudades de la Argentina y una docena de América Latina, incluyendo Chile, donde el programa Tenemos Tanto que Contar, de la Biblioteca La Pintana, en el conurbano santiaguino, fue iniciado hace años con Julio César Ibarra y Martín Faunes en el marco de nuestro hermanamiento con la Corporación Letras de Chile, y que recibieron el premio Fondo del Libro en 2008 y 2009. Y también en el sur de este país hermano, en la biblioteca número 207, Fray Camilo Enríquez, en Valdivia, bajo la dirección de la responsable del Rincón de Lectura Infantil, doña Irene Soto. Después creamos otros programas, el de pediatras voluntarios, el de amigos lectores, el de asistencia a comedores escolares. En coordinación con el Plan Nacional de Lectura de mi país, comenzamos a donar libros y a llevar autores a las escuelas, donde estimulábamos a maestros y alumnos para que leyeran textos de quienes luego iban a visitarlos. Y todo eso a la vez que capacitábamos maestros y bibliotecarios para convertirlos en idóneos mediadores. Incluso en lenguas originarias, que desde hace unos 15 años más o menos, en Argentina estamos tratando de recuperar. Solo en mi provincia, en el Chaco, se hablan 3 lenguas originarias, además del castellano. Y desde hace un año nos constituimos además en Instituto de Educación Superior y estamos impartiendo postítulos y posgrados en Pedagogía de la Lectura a docentes y bibliotecarios de todo el norte argentino. Y ahora, a partir de febrero de 2017, empezaremos posgrados y seminarios de Pedagogía de la Lectura desde nuestro campus virtual y para todo el continente. Comienzo por aquí porque siento que debo decir con humildad, pero con orgullo, que a nosotros nos encanta contribuir a una educación lectora diferente y mejor. Lo voy a decir de nuevo, una educación lectora diferente y mejor, que pone el eje absoluto en la preparación de docentes y bibliotecarios que son, ante todo, lectores de la mejor literatura universal y, por ende, son lectores competentes y capacitados para ser, a la vez, formadores de lecturas, porque el fomento lector trabaja en este sentido a modo de cascada. Estuve meditando mucho la provocativa idea de Gonzalo y de los organizadores de este seminario cuando me propusieron generar una instancia de diálogo y reflexión en relación a la biblioteca pública como agente promotor de la lectura en la sociedad presente y futura. Nada menos. Y bueno, aceptado el desafío, lo primero que me pregunté fue sobre el tipo de bibliotecario que se da el sujeto de ese agente promotor. Me imaginé el siguiente cuadro de interrogantes. ¿Ese bibliotecario es el profesional que trabaja en una biblioteca nacional? ¿Es el que atiende bibliotecas universitarias? ¿El especializado en bibliotecas de ministerios, fundaciones, empresas, bancos? ¿Acaso es el bibliotecario de colegios privados para hijos de familias ricas? ¿O será el que atiende la biblioteca de escuelas y comunidades de barrios marginales y de familias carenciadas? Porque en nuestros países esa es en sí misma la primera complejidad a enfrentar.
Las bibliotecas y los bibliotecarios del extremo sur de nuestros países, o de los nortes, o de las pampas o las montañas, tienen perspectivas completamente distintas cuando se los considera desde macrociudades como Buenos Aires o Santiago. Con lo anterior estoy diciendo claramente algo que yo sé que es delicado. Y es que en materia de bibliotecas y de bibliotecarios estamos hablando también, y siempre, de política. Educativa desde ya, pero política. Algunas personas podrán no gustarles, pero es un hecho objetivo. Hacer leer a una nación es una decisión política. Que una nación no lea también es una decisión política. Que lea poco y mal también lo es. Al menos en mi país las bibliotecas públicas jugaron siempre un papel fundante en el crecimiento y el desarrollo social a la par de la educación pública. Tal fue el ideario de ese sanjuanino tremendo, contradictorio y provocador, pero siempre admirable, que fue Domingo Faustino Sarmiento, quien desde aquí, desde su exilio en Chile, escribió una literatura fundacional para nosotros y se constituyó en el padre de la educación, la bibliotecología y la lectura de mi país. El ideario salmentino instaló a partir de los años 1870 el paradigma de una nación colmada de bibliotecas. Las populares de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, la CONABIP, las públicas, las municipales, las de universidades nacionales o privadas, las de decenas de facultades, de instituciones intermedias, de ONGs como la que yo presido en el Chaco, de bancos, de empresas, de clubes sociales, deportivos, culturales, sociedades de fomento, cooperativas, centros comunitarios. Ese tejido abarca hoy alrededor de 50.000 bibliotecas de muy diversos tamaños y calidades. Un entramado vasto, tan vasto y complejo como es el tejido social de un país. Y hoy en peligro por las políticas de achicamiento del Estado, que todavía no impiden que pueda decir yo aquí que somos un país lector recuperado. Y voy a decir por qué. Porque creo que el caso nuestro es muy parecido al chileno. Hace muchos años nosotros fuimos el principal país productor de libros del continente. Primer exportador de libros y revistas a América y a España. El conocimiento universal en la literatura, la filosofía, la ciencia, la tecnología, se traducía casi todo en la casquivana ciudad de Buenos Aires. Y desde ahí llegaba a los pueblos hermanos. Generaciones de americanos y todo latinoamericano de más de 50 años de edad, hoy lo recordará, se educaron con Villiquen, con las colecciones Thor, Rastros, muchas más, las revistas Leoplan, El Hogar, Beailea, las historietas, la revista El Gráfico, que informaba sobre deportes, y millones de libros salían de esas imprentas. Aquello fue posible porque el imaginario social, y creo que en Chile fue exactamente igual, desde fines del siglo XIX estuvo vinculado a la lectura. Los criollos y los gringos inmigrantes, nuestros abuelos, estaban convencidos de que el ascenso social de sus hijos y nietos no era una cuestión económica solamente, sino que dependía de la lectura como camino hacia el saber y el conocimiento. Por eso, al menos en mi país, los sindicatos, todos los sindicatos, los partidos políticos desde el siglo XIX, los clubes de barrio, todos los clubes de fútbol, Boca, River, Vélez, el que ustedes quieran, las cooperativas, todo se organizaba siempre alrededor de bibliotecas. El embrión de cada una de estas instituciones era la biblioteca. Así la lectura fue protagonista de la construcción de una comunidad sin analfabetos y cuyo consumo de libros y revistas era altísimo y constante, hasta que todo eso se perdió. ¿Cuándo y por qué? La respuesta es una sola. Se perdió todo eso cuando la lectura y el libro fueron demonizados. Cuando la lectura y el libro fueron declarados primero peligrosos, nocivos, subversivos,
y después mero objeto comercial a publicitar. Se perdieron cuando dejamos de ser sociedades lectoras, producto de un discurso autoritario y perverso. Primero porque decían que el libro era peligroso o maligno y se generalizó la censura. Se instaló el miedo a los libros. Y las bibliotecas, que eran su domicilio natural, fueron expurgadas, sometidas a inquisiciones. Y todo eso prendió. Se hizo carne también en todos los sectores sociales y por desdicha también en los más atrasados, los sectores marginales, que como sucede en casi todos los países, desdichadamente suelen ser los que primero aceptan y adoptan ingenuamente y por pura ignorancia o temor las peores ideas. Hace 40 años apenas, el libro era subversivo porque el saber era subversivo. El conocimiento, el pensamiento, la libre expresión de las ideas eran considerados peligrosos. Los libros se quemaban, editoriales y bibliotecas enteras eran incendiadas, destruidas, decenas de escritores y poetas fueron asesinados. Yo no sé ustedes, pero yo quemé libros en aquellos años. Entre los peores recuerdos de mi vida está pasarme noches enteras rompiendo las hojas una por una y poniéndole fuego en el baño o en la cocina de mi pequeño departamento, por puro miedo. Fuimos muchos los que pasamos esta humillación. Y fue así como en el imaginario colectivo, que históricamente tenía al libro y a la lectura como el factor de ascenso social de las descendencias, terminaron siendo el libro y la lectura un desaparecido más en mi país. Todavía hoy pagamos las consecuencias. Aunque es verdad que la recomposición editorial y del sistema bibliotecario en democracia en nuestros países fue y sigue siendo un hecho positivo y auspicioso, seguimos pagando las consecuencias. Trabajamos denodadamente en democracia para recuperarlo y a mí me constan los esfuerzos extraordinarios de mi amiga Clara Budnik-Sinay hace años aquí en Chile y al frente de la DIVAM cuando iniciaba un extraordinario y decidido proceso de recuperación. Sostengo entonces, las políticas públicas de lectura han sido el gran camino de la restauración bibliotecológica. Las políticas públicas de lectura por eso son necesarias y neofundantes. Camino necesariamente complejo, porque exige y requiere todavía de decisiones políticas que no siempre son audaces y también depende de inversiones, tanto edilicias como en equipos y tecnologías, y obviamente en capacitación profesional. Hemos pasado de la era de la computación a la era de las redes sociales y el desarrollo ingenieril de hoy permite ver y creer lo que hasta ayer nomás era increíble. Yo venía pensando y recordando que en 1987, 88, yo era un joven escritor y me invitaron a un congreso de literatura aquí en Santiago. Y se debatió entonces la entonces novedosa irrupción de las computadoras que se abrían paso en un mercado que crecía velozmente. En mi ponencia entonces, que no la pude encontrar, pero la recuerdo, imaginé un mundo lejano, futuro, en el que se podría leer Don Quijote, este fue el ejemplo que puse, leer Don Quijote en algún exótico lugar de la pared, con solo tener la voluntad de hacerlo. Y venía pensando ahora, pasaron solo 30 años y mi hija lee todo lo que se le antoja en su celular. Y yo releo Don Quijote en mi ebook cada vez que subo un avión. Quiero decir que los avances tecnológicos y la maravilla del mundo hipercibernético que vivimos superan y seguirán superando todo lo que imagina la especie humana. La pregunta que surge entonces y propongo pensar es, ¿qué hacemos frente a esa nueva realidad? ¿Nos desesperamos? ¿Nos resistimos a la abrumadora modernidad que todo lo avasalla y que siempre se nos viene encima y nos deja atrás corriendo como niños detrás de las tecnologías? Yo
Prefiero siempre apreciar los avances tecnológicos. Soy consciente, como les debe pasar a ustedes, nuestros abuelos o bisabuelos que vinieron, los míos de Italia, no conocieron ni el teléfono, ni el refrigerador, ni el hielo, ni nada. Mi abuelo conoció el telégrafo porque era ferroviario y andaba en los centros, entonces tenían ahí el sistema Morse. Mi papá conoció el teléfono, yo conocí el fax, compré mi primera computadora y hoy mis hijas y mis nietos viven en un mundo de dispositivos electrónicos y son ellos los que me enseñan a manejarlo. Quiero decir que cada avance tecnológico mejoró el mundo. Y ahí están las pruebas, el aire acondicionado, el automóvil, el avión, el universo de electrodomésticos y en los últimos 20 años internet, wifi, lo que ustedes quieran. Repito, ¿nos asustamos frente a eso? No, nos adaptamos. Y con nosotros nuestras preciosas, queridas y siempre necesarias bibliotecas públicas que son las guardianas inviolables, incontaminadas del saber y la poesía, del conocimiento y la literatura, y de la historia, la filosofía y las ciencias, porque el saber en todas sus formas está allí. Esa es su casa, ese es su domicilio. Y en los sistemas de bibliotecas públicas de nuestros países está entonces atesorado el más amplio y confiable repertorio de las conductas e inconductas de nuestra especie. Son el tesoro seguro de la humanidad, por eso las cuidamos y ahora las adaptamos a las nuevas tecnologías que adoptamos al servicio de nuestro trabajo. Pero conscientes de que más allá de sus habilidades tecnológicas, un bibliotecario que no lee es como un carpintero que no sabe usar el escoplo. Entonces, ¿dónde está el punto? El punto está en leer, qué leer, cómo leer y cómo hacer leer, cómo dar de leer. Aunque se ha dicho que el destino de las bibliotecas es desaparecer, yo sé que van a seguir siendo necesarias y nosotros, escritores, editores, libreros, bibliotecarios, maestros, vamos a seguir cuidándolas. Por mucha tecnología que impere, déjenme decir esto, por mucha tecnología que haya, el objeto libro tendrá una validez documental insustituible. Yo llevo 30 años escuchando que el libro se muere, que agoniza, que está en proceso de extinción. Sin embargo, ¿saben qué? Está más vivo que nunca. Los editores de textos virtuales hoy incluso ya no saben qué inventar para popularizar los ebooks, que son fantásticos y tienen su público, pero no han matado al papel. Entren esta tarde en Amazon.com y van a ver lo que les digo, por decir Amazon. Y llevo 30 años también escuchando que la lectura está en crisis, que nuestros pueblos ya no leen. Y sin embargo, mi experiencia de campo concreta y en las escuelas marginales de mi país, que visito permanentemente, yo veo todo lo contrario. Cuando los planes nacionales de lectura y los sistemas públicos bibliotecológicos funcionan, como funcionaron en la Argentina por lo menos hasta el año pasado, y como estoy seguro de que funcionan en Chile, cada generación lee más que la anterior. Y ya me dirán ustedes, si a ustedes no tienen la misma experiencia de que cada generación de niños y adultos que llegan a sus bibliotecas leen más o menos que la anterior. Leen más, no tengo ninguna duda de eso. Y es claro que eso mismo complejiza nuestro rol frente al reto que imponen las llamadas TIC, o sea, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que reconocemos, sabemos que son el futuro. También el futuro de la bibliotecología. Yo no estoy tan seguro. Entiendo que el desafío cotidiano del bibliotecario hoy lo obliga a capacitarse y actualizarse, pero para mí, sobre todo y en primerísimo lugar, siempre lo obliga a seguir leyendo y a leer mucho. Esa y no otra es la clave de esta cuestión. Leer y leer. Porque el bibliotecario no puede ser, no debe ser solamente
el archivista, el catalogador, el asistente técnico, el clasificador o el desarrollador, ni tampoco el viejo policía del libro. Las bibliotecas públicas no están para eso. El bibliotecario y la biblioteca de hoy yo creo que están en emergencia por esta razón. Están siendo jalados por tradiciones que no pueden abandonar y no hay por qué abandonar, pero a la vez se sienten sacudidos por innovaciones tecnológicas velocísimas, cambiantes día a día y casi hora a hora, y eso porque hoy todo cambia al ritmo alucinante que impone el Dios de nuestro tiempo, el mercado, que no da tregua. No termina uno de respirar y aprender alguna cosita que ya te llega otra innovación, como la llaman, y te hace sentir un inútil. Por eso tenemos que saber, ser conscientes, propongo, de que las tecnologías son maravillosas si sabemos ponerlas a nuestro servicio, no nosotros al servicio de las tecnologías. Sabiendo también que hoy en el mundo la industria tecnológica es un verdadero carnaval de obsolescencias programadas. Ojo con esto. Obsolescencias programadas para que tengamos que cambiar de equipos y dispositivos y programas y aplicaciones cada 2 o 3 años o menos. Y para que las inversiones del Estado sean fabulosas y los negocios sean extraordinarios. Con lo cual nos pasamos gran parte del tiempo aprendiendo usos, capacitaciones, conceptos, que en 1 o 2 años van a ser sustituidos por obsoletos. Esta es la fenomenal perversidad del mercado que modifica conceptos, objetos y domicilios del conocimiento. Si no somos conscientes de esto, estamos perdidos. La biblioteca no puede andar siempre corriendo detrás del progreso, no puede cumplir cabalmente así con su misión de fomento de la lectura. La biblioteca tiene que ser la fábrica de lectores de una sociedad, de una comunidad. Pero si el bibliotecario vive zarandeado por múltiples y estresantes circunstancias y todo publicitado como si las nuevas tecnologías fueran inocuas, no lo son. Por eso en la pedagogía de la lectura nosotros sostenemos que quienes atienden las bibliotecas públicas de nuestros países, que son seres humanos, deben ser, por sobre todas las cosas, lectores. El bibliotecario, ante todo, debe ser un lector competente, por definición. Es decir, un lector crítico, cuestionador, incisivo, incontrolable. Porque la lectura siempre conduce hacia la libertad. Y eso para el poder político y económico y para el poder comercial es inadmisible. Es inconveniente. De donde resulta otra paradoja, fíjense. El mercado mismo nos mantiene alertas porque los adelantes tecnológicos imponen y renuevan la sutil dictadura de sus reglas, a la vez que nos convence, también sutilmente, de que leer, bueno, no es tan importante ni necesario. Se puede sobrevivir e incluso se puede vivir muy bien sin lecturas, mientras sigamos comprando y consumiendo. Yo creo que nosotros tenemos la obligación de saber que el mercado es encantador, tiene brillo, tiene encanto. Claro que sí. Pero el mercado no hace leer a nadie. Por muchas librerías que haya en los centros comerciales, las reglas del consumo jamás crean un lector. En nuestros países, hoy en democracia, podemos ver cómo estas terminologías economicistas y tecnocráticas han invadido a la bibliotecología, como invadieron ya la educación. Y yo quiero señalar que ese es un peligro del que debemos ser conscientes, porque se ha infiltrado en leyes y documentaciones, y en nuestro país la metieron incluso en la Ley Nacional de Educación. La bibliotecología, como todo el discurso pedagógico institucional, debería rechazar términos y fórmulas que están a la moda. Nosotros tuvimos una discusión muy fuerte con cuando digo nosotros, digo nuestra fundación y un par de fundaciones hermanas, cuando se discutió la Ley Nacional de Educación en mi país en 2005, 2006, que finalmente salió y es una buena ley, en un articulado de 174 artículos y como 20 páginas, no existía el verbo leer, no existía la palabra lectura.
Ustedes no se imaginan la batalla que fue lograr que eso entrara. Y otras batallas las perdimos, como rechazar ciertos términos. Oferta educativa. ¿Qué es eso? Calidad educativa. Calidad puede tener un micrófono, calidad puede tener un vidrio. Pero la calidad educativa, esa no es una medida de nada. O el término, perdónenme porque lo he visto acá muy común y veo que lo tienen adoptado, lo digo con todo respeto, el término usuarios, que yo considero que es un término ofensivo para la lectura. Igual que productividad. Gracias. Salida laboral. Son conceptos que no tienen nada que ver con la educación, ni con la lectura, ni con el conocimiento. En la biblioteca de nuestra fundación, de la que estamos muy orgullosos, yo hice poner un cartel hace un par de años que dice: aquí no atendemos usuarios, pero bienvenimos a los lectores. Por lo tanto, dejo esto dicho por lo menos para incitarlos a pensarlo, reflexionenlo. Yo no sé si yo tengo la razón, pero tengo razones. Y propongo que estamos a tiempo de estos cambios que fortalecerán extraordinariamente las políticas públicas que ya tenemos, que ya se están aplicando, y sé que en Argentina y en Chile esto funciona, y que no debemos bajarnos de estas, por lo menos diría yo, precisiones. Nos pasa lo mismo, no quiero aburrirlos, con la invención permanente de todo tipo de cómputos, clasificaciones, fichas, tablas, fragmentaciones textuales para orientar a los jóvenes o desarrollar sus habilidades o estimular la comprensión lectora. Y muchos etcétera. Todo lo cual, casi siempre, lo que logra es neutralizar e interferir en la libre interpretación del lector, anulando de paso el mero placer de leer por leer. Por eso no me detengo ahora ante el mito de la famosa comprensión lectora. No sé si acá es moda, en Argentina es la moda insoportable. Que no digo que no sea importante como tema educativo, claro que lo es. Comprensión lectora, pero primero yo quiero que lean. Yo quiero que lean primero. Primero leer, después discutimos la comprensión. Porque si no nos vamos a pasar las horas analizando académicamente la comprensión lectora mientras los chicos no leen. Y si los chicos no leen, ¿saben por qué es? Porque los grandes no leen. Es tan sencillo que casi parece una verdad idiota de perogrullo. Pero es así. Yo siempre pongo el ejemplo en mi país, no sé acá cómo sean los números, pero en mi país y en mi tierra. Yo siempre les digo a los padres que vienen o en las escuelas cuando voy, dicen: no, pero chicos, si usted se pasa 6, 7 horas por día haciendo zapping por televisión o enganchado que no puede salir del ordenador, ¿qué quiere que haga su hijo? ¿Que sea lector? Y entonces pretende que el laburo de sacar los lectores es nuestro, del maestro, del bibliotecario. El problema de la lectura no es un problema de los chicos, es un problema de los grandes. Y ustedes lo saben. Cualquiera acá sabe el ejemplo que nos daba Carlos. Hacer leer a un chico es lo más fácil que hay en el mundo. Ningún chico del mundo te va a decir, ¿querés que te lea? No, no quiero que me leas. Mentira, te va a decir: claro que quiero que me leas. ¿Te gustó? ¿Te leo otro? Claro, va a decir, venga más. Y los chicos se enamoran de la lectura. Y después te van a pedir al siguiente: ¿no me lees otro? Y después juegan con sus muñecos y muñecas a leerles. Yo tengo 6 nietos, sé de lo que estoy hablando. Es obvio que me cuesta mucho también, y no quiero dejar de considerar esta profesión maravillosa. Yo vengo de una familia de bibliotecarios. La Biblioteca Municipal de Resistencia, mi ciudad, la fundó mi hermana mayor. Yo me crié en biblioteca, soy un animal de biblioteca. Y considero esta profesión desde el punto de vista más humanístico y didáctico, porque le dediqué mi vida. Y no puedo perder
la conciencia de que la biblioteca pública es ante todo y por sobre todo el más importante agente promotor de la lectura que tiene una sociedad. Porque sociedad que no lee es sociedad ignorante. Sociedad que no lee inexorablemente se embrutece. Y para tener una sociedad lectora, lo que hacen falta son lectores. No técnicos, no tecnologías que están muy bien y que no nos vamos a tener en contra y hay que aprovecharlas, pero hacen falta lectores. Porque el que no lee no sabe. El que no lee está condenado a la sombra, a la manipulación, a la publicidad, a ser manada y no persona. Esta es la pedagogía de lectura que nosotros estamos procurando inculcar en las bibliotecas públicas argentinas, o sea, el estudio de las actitudes, habilidades y prácticas de lectura concreta de cada comunidad determinada, y en la cual postulamos que el bibliotecario sea el maestro formador de lectores ante todo, para lo cual debe ser un lector competente. La pedagogía de la lectura observa, analiza usos y costumbres, investiga y propone el desarrollo de una sociedad de lectores. Se apoya en los mediadores de lectura, que son los profesionales del campo de la educación, es decir, los docentes y los bibliotecarios, pero también en los mediadores familiares, que son los primeros y más cercanos inductores de lectura de todo ser humano. Por eso el objetivo primero y principal de la pedagogía de lectura es sembrar la semilla del deseo de leer. Lo digo de nuevo porque es una frase que me gusta mucho. Sembrar la semilla del deseo de leer. A partir de ahí estimular todas las posibles prácticas lectoras. Sin importar cuáles sean los domicilios de la lectura, créanme que eso no es lo importante. El domicilio de lectura puede ser papel, puede ser un cartón, puede ser una pantalla, puede ser un dispositivo chiquito más grande. No tiene ninguna importancia. Eso no es lo que importa. Lo que importa es que todas las personas lean y a la vez sean provistas de ideas y estrategias para que ellas mismas ayuden a que otras personas quieran, gusten, necesiten y amen leer. Pedagogía de la lectura es formar a los formadores futuros de lectores que a su vez formarán a otros y así siguiendo. Eso es lo que decía el efecto cascada. Para ir terminando, miren, nosotros somos lo que hemos leído, como también somos lo que no hemos leído. Como personas, cada persona es lo que leyó. Cada persona es las lecturas que tuvo. Y las naciones también. Cada pueblo es lo que leyó y lee, y también cada pueblo es lo que no ha leído. Voy a reflexionar una idea de Miguel de Unamuno que dice, cito, cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee. Lo voy a repetir, porque es complejo. Cuanto menos se lee, más daño hace lo que sí se lee. Parece obvio que Unamuno nos dice que la lectura siempre es peligrosa para el poder, cosa que sabemos. Por un lado, nos obliga a interrogarnos acerca de quiénes son los que leen o leerán menos, y por qué y para qué. Por otro lado, nos obliga a conjeturar el tamaño y la calidad del daño que supuestamente causarían las lecturas, y cuáles y a quiénes. Para dilucidar la paradoja, hay que entender no solo los anhelos sociales de cada persona, sino también los diferentes intereses de las clases sociales, que son intereses natural y necesariamente opuestos, en conglomerados complejos y dispares, como son nuestros pueblos, latinoamericanos, obviamente. Leer poco y o leer cada vez menos produce daños inherentes a la ignorancia. La iliteracia es inevitable e indisimuladamente embrutecedora por eso. Dicho más sencillo,
Los que no leen padecen un daño que es perverso porque además lo ignoran. Pero Unamuno va más allá y sugiere que el daño es doble y totalizador. Porque la no lectura, cuyo estado más grave es la iliteracia, entendida como la carencia de lecturas literarias formativas y estimulantes, se combina con el abismo. Ese sería el daño. El abismo que se produce y profundiza entre los que no leen y los que sí leen. Es decir, esa fractura social que toda nación lectora supera, pero que se profundiza en las naciones que no leen. Y este ha sido, por más de 2 siglos, el drama de América Latina. El sentido más profundo de la lectura es democratizar, igualar el acceso al saber y el conocimiento, porque el que no lee no sabe. Yo voy a partir siempre de ese punto de vista. Entonces, por eso alentamos una literacia horizontal, capaz de abrir caminos para el mejoramiento de la vida colectiva, sembrar ideas, valores, que sean capaces de homogeneizar a nuestras naciones. Este fue el sueño americano de Manuel Belgrano, de Sarmiento, de Andrés Bello, de José Vasconcelos y decenas de precursores de la educación latinoamericana. La lectura como imperativo cultural y educacional que toca todas las fibras de la persona que lee y por extensión de la sociedad entendida como colectivo. La moral, la historia, la familia, las tradiciones y leyendas, las relaciones interpersonales, laborales, vecinales, el conocimiento profundo y certero, la duda metódica, la interrogación personal y social, esas son sus materias. Por eso la lectura es una práctica de reflexión, meditación, ponderación, balance, equilibrio, mesura, sentido común y desarrollo de la sensatez. Todo eso que amerita al mejor bibliotecario. Y encima, además, es un ejercicio físico-mental excepcional, un precioso entrenamiento de la inteligencia y los sentidos. Y por eso, por todo esto, las bibliotecas públicas, concebidas como santuarios de mediación lectora, son fundamentales porque en el imaginario social, en el imaginario colectivo, las bibliotecas son la casa del saber y el conocimiento. Y el bibliotecario o bibliotecaria es la cara del saber y el conocimiento. Termino. Yo sé que aquí en Chile disponen de excelentes bibliotecas y que su utilización por parte de la sociedad ha ido creciendo extraordinariamente. En Argentina también ha aumentado esa asistencia, pero estas 2 reflexiones finales, a mí me resulta muy curioso, aquí no lo sé, no tengo datos, no tengo información, pero me resulta muy curioso que esto es negado en casi todas las encuestas y mediciones. Están en los periódicos, no sé si aquí, pero allá aparecen cada 2 por 3, todos los diarios, las revistas, que en general arrojan resultados que se consideran malísimos, incluso a veces apocalípticos. Desde hace más de 20 años se publican estudios, encuestas y mediciones que afirman que alrededor del 70% de los argentinos no va a una biblioteca ni una vez al año. Obviamente enseguida muchos se alarman y dicen los diarios, publican largas notas analíticas. Pero yo no leo jamás una sola línea que destaque la maravilla de que hay un 30%, un tercio del país que sí va a bibliotecas con bastante regularidad. Si 3 de cada 10 ciudadanos asisten a bibliotecas, a mí no me parece poco. Sobre todo después del desastre del paradigma lector, que fueron la dictadura y la década de los 90. No tengo datos de encuestas en Chile, pero a mí cualquier nación donde el 30% poblacional asiste con regularidad a bibliotecas públicas me parece un camino fenomenal. Estamos muy bien encarrerados y nos hemos recuperado bastante. Último punto es decir que el concepto clásico del bibliotecario como la persona encargada del cuidado técnico de una biblioteca hoy me parece obsoleto.
quiero compartir con ustedes la definición de la especialista colombiana Silvia Castrillón, que dice, cito, el bibliotecario es un intelectual comprometido. Tiene en sus manos un instrumento de democratización como debe ser la biblioteca. Debe contribuir a la lucha contra la miseria, contra la injusticia, contra la explotación, contra la violencia y contra todo lo que restrinja la libertad de pensamiento y la libertad de elegir entre opciones que contribuyan a una vida digna. Es decir, es un luchador contra todas las violaciones a esos principios universales de justicia y libertad. Todo lo contrario es moda y retórica. He tratado de decir que el bibliotecario y la biblioteca en realidad no funcionan, no sirven, si no asumen esa misión intelectual, humanista, sensible. Les propongo y lucho para que las bibliotecas públicas de todos nuestros países sean fundamentalmente centros de lectura y que los bibliotecarios sean, por sobre todo, macizos y competentes y constantes lectores, curiosos, gustosos, amorosos y generosos. Porque sólo así, ese bibliotecario crítico, informado, reflexivo, inquieto, abierto al saber, orgulloso de su conocimiento, puede abrir las mentes de la comunidad que lo consulte, cualquiera sea la edad de sus lectores. Conciencia de lectura y lectura cada vez más consciente es lo que traté de decir esta mañana. Muchísimas gracias. ¿Usted me va a ayudar con las preguntas? Sí. Si es que hay preguntas, no sé cómo... No, hay preguntas, claro que hay. Bien. Muy lindas palabras, maestro. No sé si linda, pero bueno. Sí, no, sabias palabras, sabias y lindas. Yo creo que Usted eso... lo dice linda. Bueno, creo que es una buena fuente de inspiración para hacer un par de preguntas que nos permitan conversar sobre lo que acabamos de escuchar o lo que a ustedes les surja a propósito de esta intervención del maestro Alepo. Va, por favor. Bueno, hay varias manos, no sé ahí, si... Allá, a ver. Ahí hay un... Soy Francisco Muñoz, soy de la comuna de Yumbel, soy bibliocero. No sé si tanto una pregunta, sino que felicitación por su presentación, bastante interesante. Hay un punto que me llamó mucho la atención, que usted andó muy bien, y considero que una problemática que está surgiendo mucho en nuestra sociedad contemporánea, el tema de cómo, no sé tanto la tecnología, sino el elemento del mercado, con la expansión del mercado, está afectando mucho a nuestra sociedad por el tema de la falta de lectura. Hay niños, especialmente los niños de riesgo social, de comunidades bastante vulnerables, que asumen que es más importante ganar dinero, facilitarse los medios que posible, más que el interés de aprender por la cultura o el conocimiento en sí. Y eso yo encuentro que es una de las grandes amenazas que quizá todos nosotros, como fomentadores de la cultura, constantemente nos aqueja. Porque muchas veces uno ofrece un libro a un niño, pero un niño siempre va a estar más interesado en el objeto luminoso, porque la tecnología es un gran beneficio, es una herramienta que nos potencia mucho, pero hay un elemento que usted mismo andó el tema del mercado. Hay mucha otra gente, por eso trataré de ser breve. Sí, es un punto central el que tú estás planteando. Digamos que vivimos en un mundo que ha ido convirtiendo cada vez más a las personas en consumidores. Las considera, antes que ciudadanos parece que somos consumidores. Y esa es una prédica que ha ido aprendiendo cada vez más en los jóvenes. No sé si ustedes se han dado cuenta, en Chile debe ser igual, porque esto sucede en todo el mundo. Cada vez en los últimos 15, 20 años, cada vez toda la publicidad tiene cada vez gente más joven. Cada vez gente más chico. Ya las niñas hoy a los 14 años son las modelos. Eso tiene que ver con un discurso